¿Cuál el momento actual del Tratado de Libre Comercio de América del Norte después de 7 intensas rondas de negociaciones? Hoy una entrevista de controversia con Beatriz Leisegui Gardoqui, una especialista en comercio internacional que fue subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. En contraste, dos tipos sin cuidado, con un recorrido entre tiburones, tortugas, cocodrilos, medusas, pirañas, mantarrayas, pingüinos y corales. 3.600 metros cuadrados de área de exhibición y 16 millones de litros en agua del Golfo de México en plena Ciudad de México. El acuario Imbursa, una opción para visitar en estas vacaciones de Semana Santa. El ratón Macías. En agosto del 2017 inició en Washington la primera ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ahora, 7 meses después, se han llevado a cabo un total de 7 rondas de negociaciones entre los representantes de los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México. Por el momento todavía no sabemos bien a bien cuál habrá de ser el futuro de este acuerdo comercial que diera inicio en enero de 1994 y que ha sido duramente cuestionado por Donald Trump desde su llegada a la Casa Blanca. Este es un futuro que se mantiene en vilo y que podría definirse muy probablemente en los próximos meses, en este 2018 de elecciones en México, elecciones presidenciales, pero también elecciones legislativas allá en los Estados Unidos. Y para abundar sobre lo que podemos esperar con relación al TLC y cuál es exactamente el momentum que estamos viviendo, esta noche le damos la bienvenida y de verdad nos complace mucho su presencia a Beatriz Leisegui Gardoqui, una reconocida experta en comercio internacional y quien fuese subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía de México. Gracias de verdad por acompañarnos. Muchas gracias, Beatriz, a ustedes. y una de las negociadoras más importantes que hemos tenido en nuestro país, que viene desde el Tratado de Libre Comercio, desde la negociación. Empezó a negociar jovencititita, de niña, yo creo, porque con esa experiencia... Beatriz, Sí. a ver, estamos viendo una situación muy curiosa. Por una parte se llevan a cabo negociaciones, las llevan a cabo negociadores técnicos que han estado en negociaciones y que seguramente conoces desde hace mucho tiempo. Y por otra parte está el propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que hace descalificaciones, que dice que no está de acuerdo en el libre comercio. Y está supervisando el muro. Pues y bueno, y además está diciendo que finalmente a cada rato amenaza con levantarse de la mesa y empezar de cero. ¿Se puede negociar así? ¿Se está logrando algo? ¿Se puede lograr algo? Sí. Pues ha sido muy complejo todo el proceso. Como bien dice Sergio, a nivel técnico, los equipos se conocen muy bien. De hecho, el jefe del grupo de Estados Unidos, Robert el Lighthizer. coordinador. Ah, bueno, no que el es John representante. Meli. Sí, Exacto, sí. el representante, el subsecretario es un puesto político, bueno, el secretario es un puesto político, Sí. el coordinador es John Meli, que conoce perfectamente a México, ha estado en el Me dicen que es muy desde bueno 88. y desde que además 1900. cree en el libre comercio. Totalmente. Dicen que pasan las propuestas así, cerrando los ojos para no. Entonces, a nivel técnico se entienden bien. Creo que han de estar trabajando para construir hacia adelante, hacia modernizar el tratado. Pero a nivel político, ciertamente no está claro qué es lo que quiere, ¿no? Y eso ha prevalecido en general en todos los ámbitos de su política del señor Trump, ¿no? Y esto, digamos, es curioso ver cómo unos días antes de este proceso de negociación, incluso al finalizar la sexta ronda, la posición de Estados Unidos parecía ser que su intención era alargar la negociación sin ninguna prisa. Eso era lo que había dicho. Pues parecía que hasta indefinidamente alguien llegó a escribir eso. ¿Por qué? Porque
por una parte, un acuerdo concluido significa para él tener que defender el tratado, tratado modificado. Dos, tener que llevarlo a un Congreso que si se alargan los tiempos va a ser un Congreso que podría no tener la mayoría. Entonces esa era, pues, parecía la posición, y la otra ventaja que tenía es que mientras hay una indefinición, incertidumbre, él podía traer más inversión a su país, que eso es lo que parece ser una de sus políticas principales. Un par de semanas después, que viene la última ronda, cambia la posición, cierra Lighthizer, el representante comercial Robert de Estados Lighthizer, Unidos, sí. Robert Lighthizer, diciendo, apúrense, esto va muy lento, y para que esto se firme por el Congreso actual, que es el que donde tiene Trump la mayoría, Es el de tenemos 2018. que acelerar, y tiene que ser en diciembre. Y para que eso suceda, está complicado, el proceso se negocia bajo un mecanismo especial que existe en Estados Unidos que ahora se llama Trade Promotion Authority. En las épocas del tratado, cuando se negoció el tratado, se llamaba Fast Track. Y ese impone tiempos muy, muy precisos y requisitos de información que tienen que cumplir. Y para que eso se dé, Sergio, tendría que concluir la negociación, a más tardar, digamos, llegar a un acuerdo sobre todos los capítulos, a más tardar en mayo, para poder... Ya se ve difícil. Se ve muy complicado, pero si hay voluntad política, es posible. Tendría que, después tendrían que pasar 3 meses más para que en agosto, porque así está el procedimiento allá, agosto se firme, no podría antes de 90 días, un mes para representarlo al Congreso, y 3 meses, 90 días tiene el Congreso para aprobar o no aprobar el acuerdo, que es en diciembre. O sea, si no se cumple, digamos, si no concluyen en mayo, ya ya no se puede. Ya Ahora, no concluye. déjame retomar algo que tú dijiste en la primera parte de la respuesta anterior. Dijiste la modernización del tratado. ¿Era necesario modernizar el tratado desde nuestro punto de vista, desde nuestros intereses mexicanos? Porque ya sabemos que el señor Trump ha dicho que el tratado ha sido desastroso para los Estados Unidos y abusivo por parte de los otros países, principalmente México. Claro. ¿Es todavía viable o es ingenuo pensar en que podremos lograr un acuerdo win to win to win, en el que todos los 3 países ganen? Pues, por supuesto que sí era importante modernizar el tratado. México, a lo largo de los años de la implementación del tratado, tenía como prioridad profundizar la relación comercial con Estados Unidos. Y no se había dado el momento de poder negociar formalmente, digamos. Hay muchos temas de la relación trilateral comercial que se pueden hacer por fuera del tratado. Pero no es lo mismo modificarlo y sentarse a ver cómo podían contraer compromisos específicos y legales, que es lo que está en el tratado, para poder avanzar hacia adelante. Y eso México lo había querido por muchos años. Sin embargo, pues depende mucho de tu interlocutor. No que quisiera México, yo creo que si le hubieran dado la alternativa de abrir el tratado o arriesgarse a abrirlo para modernizarlo en este contexto, estoy segura que la alternativa era mejor mantenerse con lo que tenemos, ¿no? Beatriz, ¿qué le dices a la gente en México? Y he escuchado muchos puntos de vista de que, pues vamos a decirle a Trump que se quede con su tratado y nos retiramos. Al fin y al cabo, beneficia a Estados Unidos. ¿Tú qué opinas? Sí. No, yo creo que no es la decisión acertada. El tratado es positivo para los 3 países, sin duda ha sido. México tiene una mayor dependencia económica comercio, sí. con el comercio. 80% de nuestras exportaciones se dirigen a ese mercado y sí se vería afectado, no nada más por el lado del comercio, sino por la inversión extranjera, que es un fruto de empleos en nuestro país, y que mucho de la inversión que ha llegado a México es para poder llegar a Estados Unidos con trato preferencial por el tratado, o a los otros mercados con los que México tiene tratados de libre comercio. Ahora, en sentido contrario, sin tratado, ¿nos hundimos en México? ¿El golpe para la economía va a ser mortal o de qué tamaño para no sobredimensionarlo? Sí. Yo creo que es drástico decir que nos hundimos. Sí va a tener un impacto. Nosotros en el despacho hemos hecho, en SAI Derecho y Economía, hemos hecho análisis de qué pasaría.
qué sectores se verían más afectados. Desde el punto de vista, digamos, arancelario, de comercio de bienes, hemos hecho un análisis en el sentido de 3 factores. Uno, ¿qué tanto utilizan el tratado? Hay 45% del comercio en México con Estados Unidos se hace fuera del tratado. ¿Sí? Sí, ¿Y que por qué? eso ha sido sorpresivo, porque Estados Unidos ya es una economía muy abierta. Tan abierta que de todas Entonces, formas... el promedio arancelario es 2.5%, en muchos es 0. ¿Para qué arriesgarse a exportar a través del tratado cuando, si no cumples con uno de los requisitos de la regla de origen o algo, puedes entrar en problemas? Entonces, el 45% del comercio no se vería afectado. Sin embargo, digamos, uno, entonces, es si utilizan el tratado. Ahora, en la utilización hay un sector que es el más importante para México, es el automotriz, que por arriba del 90% sí lo utiliza. Segundo factor... Y ahí tenemos decenas de miles de empleos, ¿no? Los mexicanos en el Sí, sector por de los supuesto, automotores. Por supuesto. El segundo es cuánto exportamos, porque puede ser que sí lo utilicen, pero exportamos muy poquito, ¿no? Y el tercer factor es qué aranceles aplica Estados Unidos. Contabilizamos todo eso y contabilizamos que México le costaría, digamos, exportar lo que exporta actualmente, 9,000 millones de dólares en aranceles. Los 3 sectores más afectados por estos 3 factores sería el automotriz, el textil y el agrícola, específicamente en cárnicos y en reses, porque exportamos mucho ganado en pie. Así es, en el norte del país se pasa, de hecho, el ganado y ya se procesa en Estados Unidos. Exactamente. ¿Ves alguna luz de esperanza para las próximas reuniones, las próximas rondas de negociación del tratado? ¿Podemos ser razonablemente optimistas? Pues mira, ¿O necesariamente pesimistas? Claro, mira, esto cambia por horas. Sí. Ni siquiera íbamos como muy bien. Después, cuando Estados Unidos, en la coyuntura de la negociación pasada fue muy, muy trágica, porque cuando se estaba negociando es cuando Estados Unidos, unos días antes, anuncia Los aranceles. que va a imponer aranceles Al acero y incluso al aluminio. al acero y aluminio, y no excluye a México ni a Canadá. 25%, altísimo. Bueno, Exactamente. una Entonces, locura. parecía que eso iba a desatar casi un rompimiento de la negociación, porque ¿qué iba a pasar? México y Canadá no se podían quedar cruzados de brazos, probablemente no iban a ser tan pacientes de esperar a ver los litigios, a ver qué, iban a aplicar represalias. México tiene derecho a hacerlo, además, por unos casos que ha ganado en la OMC, y entonces iba a establecer represalias, y el ala proteccionista que ahora está prevaleciendo en Estados Unidos, ya corrieron a su asesor económico que estaba Gary Cohn puesto. era el único aperturista, el único Exactamente. creyente en el libre comercio. Exactamente. Entonces, ¿qué iba a hacer México y Canadá? Por reaccionar con represalias. Eso le iba a dar pretexto a los proteccionistas para decir, pues entonces ahora nos más. tenemos que salir. Y entonces hubiera sido un desastre. Eso era lo que iba a pasar. Ajá. El peor escenario. El peor escenario. ¿Te parece? Ahí de vez en cuando seguimos platicando contigo, ¿sale? Muchas gracias. Beatriz, Beatriz muchas Lacey, gracias. regresamos en un momento más. ¿Y ahora dónde me traes, mi querido Ricardo? Mira, Sergio, hoy el propósito es que nos remitamos a nuestras ya un tanto remotas infancias. Uf. Como cuando íbamos a ver, ¿te acuerdas? Los animalitos al zoológico, Claro. etcétera. Lo que pasa es que este es un zoológico muy especial. ¿Ah, sí? Hola, Sobre ¿cómo está? y bajo- Gracias. Y bajo el agua. ¿Cómo ves? El acuario Imbursa, que ya se ha convertido en un ícono. referente, sí, y además yo nunca había venido. Qué bueno que me traes. Vas a ver Bueno, qué hola, ¿cómo está? Qué divertido. Gracias, muy amable. E ilustrativo. Gracias. Gracias, señor. Por favor. Gracias, buen día. Sí, es muy divertido y muy ilustrativo, porque aprende uno mucho, pero también muy divertido porque vienes con hijos, con nietos, Pues con sí. quien quieras, sobrinos. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo están? ¿Aquí? Ah, muy bien. Mira la foto del recuerdo. ¿Así los dos juntos? Así es. ¿Es la foto en que lo come a uno un tiburón, eso es cierto? Así es. ¿Pone uno cara de espanto? Ah, bueno. A ver, venga, la del tiburón, eso. 3. Ahora ven el micrófono y arriba, asustados. Esa, venga, muy bien. Muchas gracias. Qué divertido, muchas gracias. Gracias. Hola. Gracias. Gracias. Como ves, aquí está muy linda Está la decoración, todo muy ad hoc. Submarino amarillo. Ya nos falta que nos salga por aquí el Capitán Nemo o algo así. Pues sí, ¿verdad? Sí. ¿Puedo cantar el Submarino Amarillo? O los Beatles cantando Yellow Submarine, claro.
Bueno. Pues vente, mi querido Sergio. No, y aquí está bajamos oscuro. a las profundidades de las aguas. ¿Qué mira tal? nada más. Mira nada más. Y ahí está mi amiga Alejandra Vázquez, Hola, buenas. bióloga, Hola, ¿qué tal? que es, pues, Alejandra. parte fundamental Muy bien, del gracias. alma y del cuidado de todas estas especies. Alejandra, Sí. ¿cuántas, por cierto, son las que tienen aquí? Bueno, tenemos aproximadamente 300 especies con 14,000 ejemplares. Y bueno, en la pecera que vemos aquí se llama Oceanario. Es nuestra pecera más grande y principal, donde tenemos varias especies de tiburones, peces, mantarrayas y bueno, diferentes animales. ¿Y los tiburones no se comen a los demás peces? Eso iba a preguntar. No, en realidad, bueno, aquí lo que nos interesa muchísimo, obviamente, pues es parte de la exhibición y además todos los cardúmenes o bueno, las especies que tenemos como acompañantes, realmente es para hacer exhibición, parte de toda la interacción que hay entre los animales. Y bueno, aquí lo que tratamos es dar el alimento de ciertas dietas dependiendo de la especie y diario se les da una porción para que ellos no tengan no tengan la necesidad de ¿Cómo comerse les das a a los otros unos y a animales. otros si todos están conviviendo y moviéndose? Pues tiene que ver básicamente con el tamaño y con el tipo de alimento. Entonces, a los tiburones les damos pedazos un poco más grandes de diferentes especies de peces y bueno, todo esto es pescado, calamar, camarón y bueno, hay diferentes porciones y tamaños. ¿Cómo está dividido? ¿En cuántas áreas las El más acuario. importantes el acuario? Bueno, esta es la parte de Oceanario, es nuestro tercer ¿Nivel? ajá. En el segundo nivel tenemos el laberinto de medusas, Coral Reef, donde tenemos diferentes especies de animales de arrecife de coral. Tenemos playa, tenemos la parte de manglar y por último los pingüinos. Esto es aquí en el acuario Imbursa. Que ese supongo que es uno de los grandes atractivos para los chavitos, ¿no? Sí, la verdad es que es muy raro, bueno, pocas personas tienen la fortuna de ver a estos animales y pues obviamente tenerlos aquí en la Ciudad de México es bastante complicado, pero es muy, muy padre para los visitantes. Los pingüinos, mi querido Ricardo, son muy elegantes. Se visten de traje y de frac todo el Andan tiempo. siempre de no, etiqueta. no como usted. No como mi yo, querido que ando Ricardo. todo fachoso, mira. Óyeme, y en el caso de los pingüinos, obviamente se requiere una temperatura especial. Sí. ¿Los están renovando continuamente o cuánto tiempo dura un pingüino aquí en la Ciudad de México? No, de hecho, bueno, son los mismos pingüinos. Estos Mira qué pingüinos espectacular todo esto. se tiene controlado bastante la Aquí tenemos temperatura. el paso del agua por arriba, ¿verdad? Sí, de hecho, nuestras normalmente cabezas. las rayas pasan por aquí y bueno, pues son rayas bastante grandes. Ahorita, en cuanto ¿Hay pasan... rayas y mantarrayas? Sí, las mantarrayas son más grandes y tienen la boca en la parte frontal y tienen unas aletas que le ayudan a traer un poco más el agua. Entonces, en el caso de las mantarrayas, filtran el alimento, ellas comen pequeños organismos que se llaman zooplancton. En el caso de las rayas, son más pequeñitas, como las que tenemos aquí, y además tienen la boca en la parte ventral porque ellas se alimentan miren, de este lado tenemos el tiburón Está puntas pasando el negras. tiburón aguas, mi querido. Ese es un tiburón puntas negras. Y bueno, ahorita yo creo que va a pasar una de las rayas, pero bueno, además se alimentan ellas por la parte de abajo, por eso tienen la boca en la parte ventral. Ellas se alimentan de los peces que encuentran en la arena, de conchas y bueno, toda la parte más pequeña. A ver, una cosa aquí entre nos. ¿Tú tienes peces consentidos, Alejandra? Los que más te gusten o algo así. Peces Por no. los que tengas cierta debilidad. si Medusas. quieres. ¿Medusas? Sí, eso es lo que más me gusta. Pues sí, Oye, pero dicen las que medusas es... pican, ¿no? Sí, ellas tienen pequeñas células que, bueno, que es como que inyectan un Veneno, ¿no? un veneno, una toxina, pero bueno, también hay que saberlas trabajar, hay que saberlas tocar. Hay partes donde la medusa no tiene células urticantes y hay algunas que son súper nobles. Oye, ¿no son las mismas que dicen aguas malas? Dependiendo de la zona es el nombre, pero bueno, en algunos lugares les llaman aguas ¿Cuál es la fascinación malas. de las medusas? ¿Por qué te gustan tanto? Las estamos viendo ahorita. Es que, bueno, a mí se me hace muy interesante que son muy sencillas y han durado por muchos años y la verdad es que su estructura es completamente fácil de aprender, de conocer y esa es la parte que me encanta.
Bueno, y tenemos también otro aspecto muy interesante que es el área del laboratorio submarino. Así es. En la interacción del laboratorio submarino, la gente pasa a través de los laboratorios, o sea, a través de los pasillos del laboratorio. Entonces, aparte que ven cómo hacemos nosotros la parte de reproducción de las especies, cómo trabajamos la parte técnica, y bueno, la gente pasa, conoce más de cerca el trabajo de los biólogos, acuicultores, veterinarios, ingenieros en acuicultura. Hay muchos chicos que se dedican a esto y además pueden conocer de cerca las especies, pueden tener algunas interacciones y pueden conocer más de cerca la parte de reproducción, la parte de conservación de estas especies. Y bueno, ahí tenemos el Centro de Conservación, o CECONCE, que este trabajo llevamos haciéndolo desde hace más de 2 años, y pues básicamente es que la gente conozca la parte del acuario en Bursa que no conocían hace tiempo. El agua de este acuario no es agua normal, agua dulce, ¿verdad? ¿Cómo mantienen la salinidad del agua? Bueno, aquí tenemos diferentes sistemas de soporte de vida, que es básicamente para poder filtrar el agua y que esta misma agua esté recirculando, depende del sistema, pero bueno, puede ser desde 20 veces al día hasta 200 veces al día. Entonces, esto lo hacemos pues para tener que utilizar menos cantidad de agua. Además... Entiendo que en un principio trajeron millones de litros de agua del Golfo de México. Sí, así fue. Bueno, se las trajeron en pipas. En pipas. Oye, y a propósito de esto, bueno, no es que me quiera poner muy serio, pero en un país con miles de kilómetros de litorales, qué importante es que le demos una significación especial al conocimiento de nuestros mares, sobre todo los niños. Aquí tenemos muchos grupos de niños de escuelas, vienen los fines de semana acompañados de sus papás, y la verdad es que nos llegan hasta contar todas sus experiencias que han tenido directamente en el mar con los animales, y lo que nos han comentado es que pues aunque algunas personas bucean o que tienen como más interacción con el mar, nunca llegas a ver tantas especies en una sola inmersión o en un solo día de inmersiones. Alejandra, debe ser un sueño para una bióloga como usted trabajar en un acuario, ¿no? Sí, la verdad es que sí, a mí me encanta mi trabajo, disfruto mucho hacerlo y la verdad es que no se me hace nada pesado venir. Pues no se lo pierdan, ahora sí que no se lo pueden perder, es muy sencillo la página, donde nos metemos para saber horarios, sí, etcétera. Bueno. Sabemos que hay un costo, pues, pero consideraciones muy especiales para niños, para estudiantes, para personas de la tercera edad, en fin, para sí, todos. Pues nos pueden visitar todos los días del año, estamos abiertos los 365 días del año, en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. También tenemos el paquete, bueno, es las 2 experiencias, tanto el acuario en Bursa como el laboratorio submarino, por 195 pesos. Y bueno, el recorrido es más de 3 horas de recorrido, obviamente es libre, y bueno, ustedes pueden tardar todavía el tiempo que gusten. Bien. Pues muchas nos gracias. quedaremos otro par de horas. Me parece muy bien, encantado, mi Sergio. Gracias, Alejandra. ¿De qué? Gracias, Hasta luego. Alejandra. Y nosotros continuamos. Y bueno, Ricardo, ¿qué me propones para leer esta semana? Yo tengo algo que me gustaría aconsejarte. venga. Mira, es un nuevo libro de Juan Ramón de la Fuente que se llama La sociedad dolida, el malestar ciudadano. Son ensayos de Juan Ramón de la Fuente. Tú sabes que Juan Ramón es médico, es psiquiatra. Claro. Y aquí es como un médico que le está haciendo un diagnóstico a este cuerpo que somos la nación mexicana, y trata el tema del populismo, del malestar ciudadano, de por qué estamos inconformes, de todas las situaciones problemáticas que está enfrentando nuestro país, el tema de las drogas también, que lo ha tocado. La sociedad dolida, de Juan Ramón de la Fuente. Y Te lo habiendo recomiendo. sido rector de nuestra UNAM, pues Y con secretario de Salud. Y con esta amplísima visión que tiene también muy humanista. Mira, y hablando de humanismo, yo les traigo de José Waldenberg. Así suele ser la vida, micro homenajes. Casi siempre que hablamos de José Waldenberg y su obra, pues nos referimos a toda la problemática que entraña la democracia, a los procesos electorales. Fue presidente de aquel IFE de gran proporción que encabezó el propio Pepe Waldenberg para los amigos, pero ahora se revela como un escritor muy sensible y hace estampas de personajes, lo mismo de la política, como Arnoldo Martínez Verdugo, Rolando Cordera, Raúl Álvarez Garín, Alonso Lujambio, Porfirio Muñoz Ledo, también personajes de la literatura como Camus, Heraclio Cepeda, en fin, Gabriel Said. Y es un libro entrañabilísimo.
Semblanzas de grandes personajes escritas por José Waldenberg. Se los recomiendo. Y así llegamos al final. Ya, de modo, ya nos vamos, pero regresamos aquí la próxima semana en lo que será nuestra emisión número 137. Hasta entonces, hasta siempre.